Hola, estamos en cuarto de hora, estos 15 minutos de Cadal, y en este caso nos vamos a hacer dos preguntas básicas. ¿Quién soy yo y quiénes somos nosotros? Son los disparadores en realidad del libro Identidades y la crisis de las democracias de Bernardo Sorg, y premisas también del malestar individual que invade el espacio público. Dominado por resentimientos alimentados en las redes sociales contra políticos, periodistas, científicos, instituciones, que son los que componen las denominadas élites. Bueno, el resultado, la pregunta es, ¿qué resultado? El avance de agendas autoritarias. La coyuntura desplaza retos fundamentales de las democracias como la destrucción del ambiente, la transformación de las bases de la convivencia social, que en cierto modo tiran a la basura conceptos de la historia, conceptos básicos como la libertad, el libre albedrío, la privacidad. Eso es al menos lo que se plantea o lo que leemos en el libro de Bernardo Sorg, que ha nacido en Uruguay, es brasileño por elección, consejero académico de Cadal, formado en Historia y Sociología por la Universidad de Haifa, PhD en Sociología por la Universidad de Manchester, fue profesor titular de Sociología de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde vive, catedrático, profesor visitante de varias universidades europeas, de Estados Unidos, director del Centro Edelstein de Investigaciones Sociales y de Plataforma Democrática, y autor de 30 libros, y este es el último. Bernardo, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Un placer estar contigo, Jorge, y con Cadal. Un placer nuestro. Bueno, no le voy a preguntar quién soy yo, pero sí le voy a preguntar quiénes somos nosotros. Eh, Nosotros en este momento somos dos personas buscando responder quién soy yo y quién somos nosotros. Eh, la verdad que responder esa pregunta como búsqueda intelectual es quizá lo más doloroso que le puede pasar a alguien, ¿no? Que es cuestionar, buscar fundamentos a su existencia a partir de algún tipo de principio que le dé sentido, orientación, porque la base de la sociedad moderna es la afirmación del individuo autónomo que busca la verdad, y es un principio fundamental de la idea de libertad, ¿no? Para ver la idea de una libertad está en su fundamento la idea de individuos libres que buscan caminos de respuestas, ¿no? Orientaciones, valores. Y hoy en día vivimos una crisis profunda porque el individuo nunca se fundamenta solamente en sí mismo, ¿no? Los fundamentos del individuo tienen que ver con su biografía, con su familia, con el lugar que nació, con el país que nació y así por delante, que le transmite elementos de cultura que le permiten consolidar una idea de yo mismo que al mismo tiempo está entrelazada con el nosotros. Y diría yo que el problema hoy es el entrelazamiento entre el individuo y el nosotros. Ese entrelazamiento se fragilizó enormemente. ¿Por qué? Porque las últimas décadas en particular vivimos un periodo de afirmación del individuo, del individualismo, del consumo, del yo me afirmo en las bases sociales, like it or no like it, pero ese individuo en realidad es extremadamente frágil porque en su práctica social él no consigue responder a las demandas de una sociedad de consumo que exige ingreso, trabajo, empleo, que hoy en día para la gran mayoría es insatisfactorio. Entonces, ¿qué pasa? Ese individuo pasa a cuestionarse sobre sí mismo. ¿Quién soy yo? Que estoy siempre insatisfecho, resentido, con malestar, con bronca con la sociedad. Y ese malestar y bronca con la sociedad es una cosa abstracta. ¿Quién es el responsable? Son los gobiernos. ¿Y qué gobiernos son esos? Son gobiernos democráticos. Son gobiernos que se justifican en nombre de un formato político que a las personas no le da respuestas individuales, lo que genera un malestar profundo con la democracia,
con la falta de identidades de partidos que transmitan argumentos, posibilidades, donde él se vea con un futuro mejor. En realidad vivimos un individualismo que no tiene más esperanza. Es un individualismo que dejó de creer en el progreso. Es un individualismo que no tiene más fundamento en lo social. La sociedad no da respuesta. Y ahí, ¿qué pasa? Se abre espacio para idealizaciones de nosotros, fundamentalmente el nacionalismo, muchas veces con elementos religiosos, que habla de un nosotros ideal que está en el pasado, porque en el futuro nadie más cree. Pero sí, ¿te acordás, hermano, de qué tiempos aquellos? Entonces hay un retorno a un ideal de nacionalidad, de nación, de patria, que es vacío, porque el pasado no existe y nunca volverá a existir, pero que da a las personas un sentimiento de satisfacción, de identidad colectivo que obviamente sabemos es manipulado políticamente. Porque quien vende esa idea sabe que no hay posibilidad de retorno al pasado, pero sabe cómo manipular ese pasado para dar a las personas un sentimiento de participación en algo igual. Somos todos iguales. Aquí somos parte de la hinchada de Boca. No hay ricos ni pobres. No hay creyentes o ateos. Somos parte todos del mismo cuadro. Podemos hinchar por el Boca y ahí eso nos iguala. Nos transforma en alguien que tiene algo en común. El odio por el otro, en este caso el otro cuadro, o quien sea definido como enemigo de la nación, pueden ser los emigrantes, religiones, oligarcas, o quien, como tú lo definas, no importa. Y ahí se unifica al pueblo a través de ideales que son básicamente totalitarios, que niegan la individualidad. Quiere decir que las fronteras son físicas, como usted lo dice en el libro, pero en realidad se trata de fronteras simbólicas, porque lo que me pasa a mí le puede pasar a otra persona en cualquier otro país. Sin duda, concuerdo plenamente. Primero estamos hablando de un fenómeno global, con características nacionales, ¿no? Brasil no es Argentina, que no es Hungría o que no es Estados Unidos, pero estamos hablando de un fenómeno que, vamos a ponerlo claro, el capitalismo democrático, que continuó pensando, es la única respuesta existente hoy en día, por lo menos, para una sociedad que busque una convivencia dentro del conflicto, porque conflicto siempre habrá. El problema, mecanismos de resolución pacífica de conflictos, no hay otra respuesta que la democracia. El capitalismo, obviamente limitado en función de asegurar la justicia social, equidad, etcétera, sigue siendo la base económica hoy de todo el mundo, inclusive los países que se llaman, autodenominan capitalistas, ¿no? O sea, el problema es que el capitalismo democrático se encuentra realmente en una situación de encontrar barreras, no diría intransponibles, pero que no consigue responder a la necesidad de al mismo tiempo mantener una sociedad democrática y una dinámica capitalismo. O sea, la democracia siempre fue fundamental para domesticar al capitalismo. El capitalismo por sí mismo es brutal, ¿no? Al mismo tiempo, diría como mecanismo muy eficiente y no se puede ignorar. Pero la democracia lo domestica. Si las bases de relación entre capitalismo y democracia, sea por la desigualdad social, sea por formas de empleo cada vez más precarias, sea por una economía global que cuestiona la soberanía nacional, sea por formatos de una sociedad de información que destruye la individualidad a partir del control de la información y la centralización de grandes bancos de datos, nos encontramos frente a un desafío que el liberalismo clásico o el socialismo clásico, socialdemócrata por lo menos, no tiene respuestas en este momento. ¿Qué papel juega el lenguaje y sobre todo la manipulación del lenguaje? La manipulación del lenguaje, es verdad, siempre fue un componente de la vida política. Ahora,
esa manipulación tenía por lo menos frenos. Un freno es la prensa libre. El segundo es los partidos de oposición. El tercero, la ciencia, ¿no?, con todas sus matices y variantes, la sociedad civil y el espacio público, como un lugar de diálogo, de confrontación, que iba desde el bar de la esquina hasta reuniones de grupos con diferencias ideológicas, pero en las cuales se daba una convivencia. Eso fue en gran parte destruido y sustituido por el lenguaje del tweet, del Facebook, y todo eso abierto y colonizado por las fake news. O sea, lo que vivimos es la destrucción del lenguaje como parte del espacio público. Usted en el libro menciona la palabra populista, un concepto polémico, por supuesto, que en la segunda mitad del siglo XIX significaba una cosa asociada más que todo a intelectuales rusos que idealizaban, digamos, al campesinado y protestaban contra los privilegios, pero se ha ido degradando. Hoy ser populista no es ser digamos, un político potable para la sociedad. Jorge, si me permitís, yo diría lo siguiente. Mi formación sociológica me obliga a lo que llamaría un rigor conceptual. Hoy en día, el uso del concepto populista, a veces correcto, pero muchas veces usado para denegrir al otro, ¿no?, para rebajar, reducir. Él se hace promesas incumplibles. Ningún político cumple totalmente sus promesas. Para mí, el peligro está menos en ese lugar, que es de discusión, ¿no? Cuánto este político promete mucho o poco, pero es la acción y la propuesta para la sociedad. Para mí lo que existen son políticos autoritarios y políticos democráticos. El político democrático puede ser de izquierda, de derecha o de centro. No lo hace en sí mismo populista, alguien que quiera distribuir más o menos, avanzar cierto sector u otro. Pero lo que sí hay son políticos que destruyen las instituciones democráticas. Por eso, pero yo sé que en esto estoy solo, porque el populismo seguirá siendo usado como concepto, yo prefiero hablar de políticos autoritarios, que como sabemos lo hay de derecha o de izquierda en la historia, tanto latinoamericana como global, o sea, políticos que en su acción práctica destruyen o por lo menos fragilizan la prensa libre, la sociedad civil, los partidos políticos y generan una oposición salvaje frente al que se le opone. Porque la oposición, el conflicto es parte de la democracia. Lo que no podés es transformar esa oposición en la deslegitimidad del otro. Porque el otro es diferente, propone cosas diferentes, entonces no tiene derecho realmente a ser parte de la vida política. Es un traidor o el concepto que se le quiera asociar. Yo pienso que el peligro es ese, del político populista que no reconoce la legitimidad de la oposición en sus diferentes versiones. Puede ser de los periodistas, de la sociedad civil o de otros partidos políticos. Podríamos hablar entonces del renovado nacionalismo, estilo Trump, estilo Bolsonaro, estilo Orbán, que reflejan en cierto modo la frustración con la democracia. Sin duda, concuerdo plenamente. Nuevamente aquí diría, como sociólogo, un cierto cuidado. El nacionalismo está en los poros de las sociedades. Hay un nacionalismo nuestro de cada día, de alguna forma, en algún lugar, pues en la comida, en la música, en esto, en lo otro. O sea, y yo pienso que ese quizás, y ya te anuncio mi próximo libro, que es tratar de entender el nacionalismo. Porque negar al nacionalismo, un cierto liberalismo cosmopolita, un cierto socialismo cosmopolita, realmente no entendía que el nacionalismo está ahí, está en lo social. El problema es cómo generar un nacionalismo democrático, cómo ese nacionalismo no se construye por la destrucción del otro, de creación de enemigos,
por la negación del derecho a pensar nación cada uno de su forma diferente. O sea, lo que yo diría que menos de tratar de oponerse al nacionalismo, porque seremos todos nacionalistas de alguna forma, es tratar de educar a partir de la escuela, en la casa y de ahí en la vida política a favor de un nacionalismo democrático, un nacionalismo cívico que reconoce la pluralidad y la idea de nación. Apartado del nacionalismo que provocó las dos grandes tragedias de la humanidad en el siglo XX, y que fue por eso justamente que se crea la Unión Europea. Exactamente. Lo que yo diría para caracterizar el nacionalismo democrático frente al nacionalismo autoritario, que niega el derecho a la existencia del otro, de la alteridad. Bernardo, ya quiero leer su próximo libro. Será un placer, te lo mandaré, así que esté pronto, en versión electrónica. Muchísimas gracias. Gracias a ti, fue un placer enorme. Igualmente, Bernardo Sorg, autor de Identidades y la crisis de las democracias, más que recomendable. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Me confundí o alguien me mintió.